Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperando que todos estén bien de salud. Es un honor, es un placer para mí el día de hoy poder presentar al equipo que explicará lo más sobresaliente de los obstáculos en la formación del espíritu científico por el autor Gastón Barchelat. El equipo está conformado por los docentes Viridiana Bernal Muñoz, Montserrat Michel Hernández Cruz y Esteban Alfaro Ángel y su servidor José Mauricio Hernández Martínez, y que también somos alumnos del posgrado de la Maestría en Ciencias de la Educación en la Universidad de Cuautitlán Izcalli, sede en Tecama, y que actualmente nos encontramos cursando la asignatura de Sociología impartida por la doctora Larisa Picot Troncoso. ¿Sabías que Gastón Barchelat fue un reconocido filósofo epistemólogo, poeta, profesor, crítico literario, filósofo y ensayista francés? Este autor se interesó más por la historia de la ciencia moderna y contemporánea, y al mismo tiempo también se interesó por la imaginación literaria. Mediante estas palabras comenzamos a ver y a tratar sobre el autor Gastón Barchelat. Buenos días. Les hablaré acerca de Bachelard sobre la formación del espíritu científico. Gaston Bachelard era un filósofo francés. Propone el nuevo espíritu científico, quien plantea un nuevo racionalismo a partir de relacionar la filosofía con la ciencia. Él asegura que para que la ciencia progrese es necesario superar los obstáculos epistemológicos. Propone plantear el problema del conocimiento científico en términos de obstáculos, es decir, en contra del conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que obstaculiza la espiritualidad. Los obstáculos epistemológicos son de carácter interno y manifiestan limitaciones, entorpecimientos, confusiones, causas dentro de estancamiento que impide al sujeto avanzar. Actúan como prejuicios de carácter discontinuo del conocimiento, afectan la capacidad de los individuos para construir el conocimiento real. La ciencia se opone a la opinión del individuo, pero Bachelard dice que la opinión piensa mal. No piensa, simplemente traduce las necesidades en conocimientos. El espíritu científico nos impide expresar opiniones sobre lo que no conocemos. Bachelard propone que el espíritu científico tiene que saber plantear el problema. Todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Nada es producto de la espontaneidad. Nada está dado por el azar, sino lo contrario. Todo resultado es producto de un proceso. El obstáculo verbal. El obstáculo verbal es uno de los más, pero más presentes dentro del ámbito escolar. Este obstáculo se refiere cuando utilizamos una palabra o imagen para explicar algún concepto o teoría. ¿Te imaginas que a ti te explicaran de esa manera? Cuando el educando obtiene un nuevo conocimiento por medio de un ejemplo simple, será totalmente difícil de adquirirlo, ya que la explicación fue totalmente superficial, ¿no lo crees? Por ejemplo, cuando nosotros como profesores utilizamos un solo concepto o en su defecto un calificativo para explicar e intuimos que la respuesta es tan clara y no necesitará una explicación más desarrollada y fundamentada. Por ejemplo, un alumno pregunta, maestra, ¿qué es esta piedra brillante? Y el profesor le contestará, es un adorno. Lo único que está haciendo es sustituir el concepto por otra palabra que designamos útil para dar un concepto o explicación totalmente falsa.
Ojo con este obstáculo. Según Bachelard, este es uno de los obstáculos más complejos de superar. ¿Por qué crees que Bachelard crea esto? Bueno, pues este autor hace énfasis en dos palabras clave: abstracto y concreto. Menciona que no debemos asociar estas dos palabras dentro de una explicación, con el objetivo de no caer en el acto de no avanzar en el pensamiento del estudiante, recordando que el pensamiento abstracto es aquel que no podemos palpar, sentir, y está fuera y lejos de las propiedades del objeto. Y lo concreto es todo lo contrario, siendo el pensamiento más correcto a transmitir de manera verbal. Este obstáculo está dentro de los más efectivos siempre y cuando la capacidad explicativa por parte del docente sea cada vez mayor. Así que, compañero docente, te invitamos a no caer en este obstáculo en tu salón de clases. Ahora bien, de acuerdo a los diferentes obstáculos que enmarca el autor Gaston Bachelard, les daré a conocer sobre el conocimiento general para el conocimiento científico. Pero antes de desarrollar el obstáculo del conocimiento general, les haré mención de una frase que para mí me resultó interesante y muy atractiva, que enmarcó el mismo autor, la cual expresa lo siguiente: nuestra vida está tan llena que actúa cuando no hacemos nada. Una frase que el autor, entre diversas frases que dio a conocer, es una bella frase que Gaston Bachelard son de las que con más jugó, con términos paradójicos. En este caso, lo que lo llenó y lo vació, pero que también con lo activo y lo pasivó. La afirmación muestra que no se trata de conceptos meramente excluyentes o contrarios, sino que, por el contrario, se implican el uno con el otro. A decir verdad, o bien, que en la vida está llena y se refiere a una multitud de contenidos que involucra más que a la cantidad de cosas o personas o situaciones que haya en ella. Esta muestra que esa acumulación se expresa plenamente justo cuando dejamos de actuar. En los momentos en los que no hacemos nada, emergentemente todos esos contenidos latentes es cuando salen. Por eso quise enmarcar esta frase. Y con esta misma doy comienzo con el desarrollo del tema sobre el obstáculo del conocimiento general. En cuanto al conocimiento general como obstáculo para el conocimiento científico, nos hace mención el autor Gaston Bachelard que el conocimiento general es un obstáculo que estanca el avance del conocimiento, pues en cuanto se toma un concepto como ley general, claramente un ejemplo de esto es cuando el autor Bachelard hace mención sobre la ley de la gravedad. El conocimiento general anuncia o enuncia que todos los cuerpos caen sin excepción. El dar por sentado que esté anunciado en una realidad anula la curiosidad, además del deseo de conocer más del tema, pues ya todo está descubierto según la ley de la gravedad, en la que se enseña elementalmente en esta ley, que es donde la etapa
nos hace ver que se detienen los espíritus jadeantes. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente ya todo está visto y nada hay por nuevamente ver. Pero Gaston Bachelard nos hace ver todo lo contrario, en donde en esta ley es tan clara, tan completa, tan acabada en sí misma, que no se siente ya la necesidad de estudiar la caída de un objeto o de un artículo más de cerca. En esto entonces, el dar definiciones de demasiadas amplias para las cosas que se hace pasar por encima de los detalles de lo singular a lo particular, a lo mejor de la caída de un objeto. En este entonces es de notar que es tan vicioso quedarse en las minucias como dar un concepto universal, que se debe de alcanzar un acercamiento de los dos polos. Aquí es donde el conocimiento general como obstáculo epistemológico consiste en la creación o modificación de conceptos que, generalizando las leyes propuestas por grandes personajes como en este o en aquel entonces fue Newton, un intelectual reconocido, y que sobre todo dio a conocer conceptos que han surgido fuera de la tradición histórica. De acuerdo a la tradición histórica, los obstáculos epistemológicos son las limitaciones e impedimentos que afectan la capacidad de los individuos para construir el conocimiento generado en lo empírico. Esto es basado en experiencias y en las observaciones de hechos, de igual forma ya con las experiencias establecidas, en donde el individuo se confunde por el afecto que ejercen sobre algunos factores, lo que hace que los conocimientos científicos no se adquieran de una manera correcta, lo que obviamente afecta su aprendizaje de este mismo individuo. A estos conceptos generales bloquean el pensamiento, en donde se definen las palabras más que cosas y los objetos, y son conceptos más ambiguos y dejan de lado los aspectos esenciales, ya que los detalles son lo que realmente permiten exponer con claridad y exactitud los caracteres que permiten distinguirlos y conceptuarlos correctamente. Claramente, a este fenómeno precientífico enmarca que entre más rápido se aprenda, más corto es el proceso de experimentación, lo que provoca una generalización y a la vez inmoviliza el pensamiento de las variables. A esto lo podemos hacer mención como el espíritu científico, que puede perderse al seguir dos tendencias. Una sería la tradición de lo singular y la atracción de lo universal, que se caracterizan de un conocimiento de comprensión y extensión, en donde el conocimiento científico corresponde a un fenómeno particular de aproximaciones sucesivas ordenadas, el cual se mide por su poder de formación y que el cual necesita conceptos con perfeccionamiento para un eje de pensamientos inventivos. Así tal es que la experiencia busca la ocasión para complicar el concepto y aplicarlo a pesar de la resistencia del concepto, algo prácticamente finalmente filosófico. Ok, muy bien. Para ir cerrando ya con mi participación en cuanto al obstáculo sobre el conocimiento general, cabe hacer mención que Bachelard habla también de un psicoanálisis del conocimiento objetivo a partir de los discernimientos de los obstáculos epistemológicos, es decir,
No busca una historia del saber ni una historia del conocimiento en relación con lo sabio, sino que investiga o él investigaba sobre los obstáculos que utilizamos ante el saber mismo que él nos estaba dando a conocer. Para Bachelard, nada ha retardado más el progreso del conocimiento mismo, lo que nos hace ver. Este conocimiento mismo científico, en donde la falsa doctrina de lo general que ha reinado desde Aristóteles hasta Bacón, inclusive, y que aún permanece para tantos espíritus como una doctrina fundamental del saber, nos explica mediante este uso de generalizaciones un concepto en donde cae en la mayoría de las veces en equivocaciones, porque los conceptos se vuelven vagos e indefinidos, ya que se dan definiciones demasiado amplias para describir un hecho o un fenómeno, en donde se dan definiciones demasiado amplias, pero también demasiado cortas, y se deja de lado los aspectos esenciales y una exactitud de los caracteres que permiten distinguirlos y conceptuarlos mediante un concepto científico. Esto se vuelve como una hipótesis errónea, en donde se construyen con una base en las observaciones directas, pero que también son realizadas mediante los sentidos. Pues mediante estas palabras y puntos de vista ante el obstáculo sobre el conocimiento general, eh, y esperando haya sido enriquecedora esta información ante ustedes, no me quiero despedir sin antes mención y hacer uso nuevamente de una palabra célebre de Bachelard, que dice así: nada es evidente, nada está dado, todo está construido. Con estas palabras yo me despido, esperando tengan un excelente día y que la información haya sido de todo su agrado. Otro obstáculo epistemológico de Gastón lo identifica como líbido, al que se interpreta desde el punto de vista de la voluntad de poder o voluntad de dominio hacia otros que investigan. No pueden dejar de reflejar en sus experimentos o explicaciones ante un nuevo fenómeno. Hacen que esos conocimientos parezcan valorizados y por ende se los mantengan sin modificación. En otro aspecto también se refiere a la desviación del poder que puede ejercer el profesor frente a sus estudiantes. Puede manifestar superioridad por creerse que es el único con conocimientos capaz de explicar y entender los contenidos. En otra faceta de este obstáculo es la constante referencia a pensamientos sexuales que hacen que se presenten en todo espíritu científico información al enfrentarse a una situación nueva. Según Bachelard, se manifiestan en las relaciones químicas de todo investigador. Obstáculo realista. El obstáculo realista toma la naturaleza de las cosas como algo que no necesita explicación. El entendimiento queda deslumbrado con la presencia de lo real, hasta el punto de considerar que no debe ser estudiado ni enseñado, es una imposición. Lo real se adorna con imágenes que lleva consigo las impresiones personales del sujeto que investiga. Los contenidos de lo real se viven.
Por esta razón, la argumentación es agresiva, porque el investigador cree poseer la realidad del fenómeno. Bachelard afirma que no se titubea en hacer de lo real un instinto y plantea la necesidad de conservar el realismo de las cosas. Conclusiones. Tener acceso a la ciencia es rejuvenecer espiritualmente, es aceptar una mutación de manera brusca que ha de contradecir a un pasado y que nunca es tarde afrontar un verdadero cambio. Es pertinente identificar los obstáculos que nos impiden trascender a nuevos pensamientos. El primer obstáculo al que habría que superar es el de la experiencia. Está conformado de informaciones que se perciben y se alojan en el espíritu. Generalmente aparecen en los primeros años de vida intelectual. El siguiente obstáculo epistemológico identificado por Bachelard es el realista, que consiste en tomar la noción de sustancias como una realidad que no se discute. Así también, parte de toda serie de conocimientos que tiene relación e indiscutiblemente de la naturaleza y de la sustancia misma. Igual está el obstáculo identificado como verbal. Se ubica en los hábitos verbales utilizados cotidianamente, los que se convierten en obstáculos en capacidad explicativa al entendimiento. Pasa a ser un tratado al que no es necesario explicar. El conocimiento pragmático o unitario, identificado como el que se presenta en toda comunidad precientífica, es el concepto de unidad. Permite simplificar el estudio de cualquier realidad. La unificación explica toda la realidad. Del mismo modo, está el obstáculo epistemológico como sustancialista, que consiste en la unión que se hace de la sustancia y sus cualidades. Interesante, ¿no? Por otra parte, el obstáculo epistemológico identificado como realista es el entendimiento que deslumbrado debido a la presencia de lo real. Al igual tenemos, sin retraerle importancia, al denominado animista. Cualquier sujeto presta mayor atención y por lo tanto da una grande valoración al concepto que conlleve la vida. Posteriormente está el obstáculo conocido como líbido, al que se interpreta desde el punto de vista de la voluntad o de dominio. Estos elementos dificultan el paso de un espíritu precientífico a un espíritu verdaderamente científico. Debemos entender que estas nociones no solo son propias del pensamiento científico contemporáneo, se sabe que se presentan desde la antigüedad. Están presentes en los sujetos que han pretendido hacer ciencia a lo largo de los tiempos. Mediante la superación de los obstáculos epistemológicos como el espíritu, puede evolucionar el estado precientífico, siempre y cuando sea mediante el conocimiento. Compañero docente, te invitamos a formar parte de los nuevos conocimientos que surgirán a través de nuevas realidades.